de aquí vamos a introducir algunos elementos del álgebra, ¿cierto? Se van a introducir algunos elementos del álgebra. Bueno, cuando nosotros hablamos de porcentaje, obviamente tenemos que saber relacionarlo con fracciones y saberlo relacionarlo con decimales. Voy a partir con algún ejemplo sencillo, ¿eh? Con números y no letras para no confundirlo. Yo voy a pedir que me calculen estos siguientes porcentajes. Vamos por números. ¿Ya? 60% de 300. Solamente es como una mini prueba. 40% de 20. ¿Sí? 12,5% de 64. 25% de 500. Ya, dele nomás. Este ejercicio 1, ejercicio 2, 3, 4. ¿Sí? Voy a darle, a ver, 3 minutos máximo. ¿Ya? 3 minutos máximo. Recuerden que acá la velocidad también es importante. ¿Sí? Ingéniensela, si les voy a enseñar cómo se hacen. Así que quien no le resulta el tiro, tranquilo, que paso son las clases. Yo quiero ver un poco cómo está el grupo. ¿Ya? Veamos. Entonces acá me dicen 180, ya, me dicen 8, me dicen que esa también es 8, y me dicen que la otra es 125. Ya, veamos. ¿Qué pasa con el primer porcentaje? Ya, ¿cuál es la forma mecanizada de poder resolver porcentajes? ¿Sí? Me preguntan por el 60% de 300, ¿sí? 60% de 300.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar este porcentaje como una fracción, que va a ser así, 60, ya, por ciento, 60%. ¿Sí? Cuando dices D, ya en matemática, casi siempre, ya casi siempre va a ser multiplicación, ¿sí? Multiplicación. Entonces ustedes van a decir 60% de 300, ¿sí? Ya. Recuerden que cuando multiplican por un entero, este tiene denominador 1. Entonces me tienen que resolver esto, ¿ya? Me tienen que resolver esto, ¿sí? Y entonces resolvamos. Ahora, ¿puedo simplificar? Claro que sí. Puedo simplificar acá. Este con este, ¿sí? Ahí se puede simplificar, ¿ya? ¿Cuánto es 60 por 3? A ver, 180, ¿cierto? Ya, 180. Y este es el resultado. Sería 180. ¿Sí? Sería 180. Profe, tiene una forma más rápida que cruzado. Simplificar. Es que en este caso, lo mejor era simplificar cruzado. ¿Ya? Porque tú también puedes acá dejarlo así. Mira, tú también puedes simplificar de esta forma. Tengo aquí este número. Tengo 60% y aquí tengo 300. Ya, tengo 300. Entonces ustedes igual pueden tener esta vía, ¿ya? De que simplifico este. Ya, a ver, ¿cómo estamos los divisores? Esto me gusta, que vayamos integrando el contenido anterior. ¿Por qué número pueden dividir? Que pueda dividir el 60 y me pueda dividir el 100. Por 10, ¿ya? Por 10, ya perfecto, por 10. Elimino esto. Entonces me quedan 6 décimos, ¿ya? 6 décimos por 300 partido por 1. Pero esto lo puedo seguir dividiendo, chicos. ¿Por cuánto lo voy a dividir acá? ¿Por qué número lo puedo seguir dividiendo? Por 2. ¿Sí? Muy bien, por 2. Ya lo divido por 2, lo divido por 2. Entonces esto me va a quedar como 3 quintos, ¿sí? Me va a quedar 3 quintos y lo voy a multiplicar por 300. Ya. Ahora, ¿esto es válido? Claro que es válido, ¿sí? Sí es válido. Pero ¿cuál es el problema? Que igual me queda complicado, ¿sí? Igual me queda complicado. Piensa, multiplicar 3 por 300, ¿cuánto es? Es 900, ¿sí? Y dividirlo por 5 va a ser bastante tedioso. Es muy engorroso, ¿ya? Ya, lo que dice Alexia es lo que vamos a ver después, ¿sí? Como lo típico que le enseñan a ustedes de la regla de 3, o en realidad proporcionalidad, ¿sí? Ya. Entonces, esto yo no lo recomiendo. Acostúmbrense a que pueden simplificar cruzados, ¿sí? Este se puede simplificar con este perfectamente por 100. Y después me genera solamente un 3 por 60 y se me genera el tiro el numerito, ¿ya? Claro, lo que dice Alexia es lo que todos hacen, que es la regla de 3, ¿cierto? Ya, a ver cómo es la regla de 3. Ya, yo no soy muy amigo de la regla de 3, sinceramente, porque encuentro que ocupa mucho tiempo, ya, ocupa mucho tiempo. Sobre todo si le genera un producto grande, poder después dividirlo es muy engorroso, ¿sí? Así que yo les voy a enseñar algunas técnicas después para que lo puedan hacer quizás más simple. De hecho, la regla de 3 no está bien dicha. De hecho, algunos profes de matemáticas se pueden burlar de ustedes en regla de 3, porque en realidad la regla de 3, ¿qué es lo que es? En palabras técnicas, ¿qué es lo que es la regla de 3 simple? Es un tipo de proporcionalidad directa, ¿ya? Es un tipo de proporcionalidad directa. Exactamente, Walter, ¿cierto? Es una proporcionalidad directa, no sé por qué le pusieron regla de 3, quizás porque hay una incógnita y hay tres valores que ustedes conocen, ¿sí? Ya. Entonces dicen 60% de 300. Ustedes asumen que el 300, ¿qué porcentaje tiene? Si es el todo. ¿Qué porcentaje hace el 300? El 100, ¿cierto? Ya, 300 es a mi 100%. Es a mi 100%. Entonces yo quiero saber, ¿ya? Yo quiero saber, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el 60%? ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el 60%? ¿Ya? Entonces acá voy a multiplicar. ¿Cómo saco el X? Multiplico cruzado lo que voy a colocar acá en verde.
¿sí? Multiplico cruzado esto, ya esto se va a multiplicar. Voy a hacer una operatoria acá de multiplicación y el resultado lo voy a dividir por esto, ¿sí? Lo voy a dividir por esto. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría como 60 ya por 300 partido en 100, ya, partido en 100, igual a x, ya, igual a x. Ya, pero fíjense lo siguiente. Yo les puse lo siguiente al principio, les dije que esto era así. 60% por 300. Y ahí le iba a dar el resultado. Esto es exactamente lo mismo a esto, ¿ya? Fíjense, exactamente lo mismo. Solamente que ustedes acá dieron un paso de más. Dieron un paso de más y perdieron en escribir eso un par de segundos, ¿ya? Y un par de segundos que son puntos que pueden, cierto, ocuparlo, ¿ya? Para otro ejercicio. Ahora, eh, si ustedes, por ejemplo, les cuesta el tema de las fracciones, ¿ya? Bueno, por un par de segundos, escojan el que más le acomoda. Si le acomoda con fracciones, yo encuentro que este es bastante fácil igual, 60%, ¿ya? Pero acá llegamos a lo mismo. Acá simplificamos, ¿cierto? Simplificamos y después tenemos que es 180, ¿ya? Exactamente lo mismo. Ahora, eh, ¿qué pasa con el tema de... Bueno, algunos lo hacen así también. Dicen ya, 300 es a mi 100%, ¿cierto? Así. Entonces, ¿qué valor corresponde a mi 60%? ¿Qué valor corresponde a mi 60%? Y aquí ocupan lo mismo. Aquí exactamente lo mismo. ¿Sí? Aquí exactamente lo mismo. Ustedes acá multiplican cruzado 300 por 60 y después dividen por 100%. ¿Sí? Ya. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué forma me gusta a mí más para sacar porcentaje? Es trabajar con los 10%. ¿Ya? Trabajar con los 10%. ¿Por qué? Si ustedes trabajan con los 10%, se van a dar cuenta que se les va a solucionar la vida realmente. Ya, el 60%, ¿cuántos 10% tiene contenido? Analícenlo bien. El 60%. 6, ¿cierto? 6, 10%. El 60% es lo mismo a decir 10% por 6, porque es 60, ¿ya? El 10% es el porcentaje, yo creo, más fácil de sacar. Después del 1%, ¿ya? Perdón, después del 100%. El 100% es la misma cantidad. Si yo le digo el 100% de 300, 300. Así es así. Ya, ¿cuánto es el 10% de 300? 30, ¿cierto? Ya, 30. El 10% es 30. O sea, esto se demora en cuánto? 2 segundos. Menos. Hacen así, ¿ya? Y después lo multiplican por 6. Porque esto es un 10%. Entonces, si ustedes lo multiplican por 6, van a obtener un 60%. ¿Sí? Si lo multiplican por 6, van a obtener un 60%. ¿Ya? Multipliquen por 6 para obtener un 60%. ¿Y 30 por 6 cuánto es? 180. ¿Ya? Es mucho más sencillo. ¿Sí? Mucho, pero mucho más sencillo. Y el multiplicar por 0,6. Ya, el multiplicar por 0,6. ¿Qué pasa con el multiplicar por 0,6? La compañera acá dio otra idea. Dice que ocupemos los decimales. ¿Sí? Ya. ¿Por qué 0,6? Si ustedes analizan el 60% es lo mismo a decir 6 partido en 10. ¿Sí? 6 partido en 10. Y 6 partido en 10 en decimal, como nosotros ya tuvimos decimales, deberíamos saber esto, es 0,6. Entonces ustedes pueden decir 0,6 por 300. Y ahí también les va a salir el 60%. Esta otra forma. Ya. Pero ¿qué pasa con esta forma? Y acá depende del gusto, ¿eh? Acá depende del gusto. Si ustedes se manejan más con fracciones, dele con fracciones. Si se manejan más con decimales, dele con decimales. Acá 6 por 3 es 18. 6 por 3 es 18. ¿Sí? Le agrego los dos ceros. Ya, le agrego los dos ceros. ¿Cómo yo multiplicaba decimales? ¿Qué me tenía que fijar después? Acá. ¿Lo dejo como 1800 o le falta algo? ¿Qué ocurre ahí?
La coma, ya. ¿Y cuántas comas me corro? ¿Cuántas comas tienen que ser? Una, ¿cierto? Una coma. ¿Por qué una coma? Porque solamente en los factores tenemos un decimal, que es el 6. ¿Ya? Entonces una coma y sería 180. ¿Ya? Ahí tienen otra forma también de resolverlo. ¿Sí? Tienen otra forma. También hay otra forma más. ¿Sí? El 60% es lo mismo a decir, ¿ya? El 60% es lo mismo a decir, ¿qué fracción? Si ustedes reducen al máximo el 60%, llévenlo a la fracción irreductible, el 60% de fracción. ¿Cuál es la más pequeña? ¿Con qué fracción se van a encontrar? Si el 60% ya me lo simplifican al máximo, ¿con qué fracción se van a encontrar? 3 quintos, ¿ya? Me dicen acá 3 quintos, ¿sí? Veamos si es verdad. 5 por 60 es 300, 100 por 3 300, 3 quintos, ya. Entonces, cuando ustedes me dicen 60% de 300, es lo mismo decir 3 quintos de 300, ¿ya? 3 quintos de 300. Y para sacar 3 quintos de 300, ¿qué es lo que hago? Saco primero un quinto de 300, que es 60. Esto es un quinto, ¿sí? Un quinto es 60. ¿Cómo saqué el quinto? Fácil, dividiendo por 5, nada más que eso. Después son 3 quintos, entonces este yo lo multiplico por 3. Y esto va a ser ¿cómo? Va a ser 180, ¿ya? Ahí tienen otro método para poder resolverlo, ¿sí? Está lleno de métodos, realmente son muchos los métodos. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Cuando termina en 0%, ya 60%, 70%, 80%, trabajen con los 10%, ¿ya? Trabajen con los 10%, es mucho más útil. Acá les voy a colocar otro ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo 80%, ¿ya? 80% de 40. ¿Cómo lo sacan ustedes? ¿Qué van a hacer para sacar el 80% de 40? Ya, vamos a hacer el caso del 3 también, si vamos a llegar a ese. Ahora, el 80% de 40, ¿cómo lo harían? Más que el que me da, ya 40 por 0,8, sí, ya, es una forma de resolverlo, sí, es una forma de resolverlo. 8 por 40, 8 por 4, ya muy bien, eso me gustó, 8 por 4. ¿Por qué? Porque primero me sacan el 10%, el 10% 40 es 4, esto es el 10%, ¿sí? 10% 40 es 4. Si yo lo multiplico por 8, voy a obtener el 80%, ¿ya? Y 4 por 8, ¿cuánto es? 32, ¿sí? De ahí obtuvieron rápidamente el 80%, ¿sí? Ya. Saco el 20% y se lo resto 40. Eso también es súper útil. Si ustedes quieren saber, el 80% 40 es lo mismo que restarle su 20%. Y el 20% es un porcentaje notable, ¿ya? El 20%, ¿qué fracción corresponde el 20%? Cuando hablo de 20%, ¿a qué porcentaje yo me refiero? 20 partido en 100. Ya, pero muy ya, está bien, pero ¿qué? Un quinto, ¿cierto? Muy bien, un quinto, ¿ya? Un quinto. Entonces ustedes sacan un quinto de esto, y un quinto de esto es 8, ¿ya? Un quinto de esto es 8. Y al 8 le restan el 40, perdón, restan 8 del 40 y obtienen el 32, ¿ya? Y también les da, ¿sí? Ya. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa con el 2? ¿Cuánto es el 40% de 20? ¿Qué es lo que hicieron para sacar el 40% de 20? Bueno, hay muchas formas, ¿ya? ¿Cómo lo haría yo? Primero saco el 10% de 20, que es 2. Después lo multiplico por 4, y ahí me da 8. ¿Sí? Ya. Eso sería. ¿Sí? Perfecto. Este de acá, ya. Este de acá sería terriblemente tedioso
calcular, ¿cierto?, el 12,5% así. 12,5. Imagínense si acá se le ocurre a usted ocupar la regla de 300. ¿Ya? Me dicen esto. Me dicen 64 es a mi 100%. Entonces yo quiero saber qué número es el 12,5%. Ya, fíjense lo que tienen que hacer. O sea, tienen que multiplicar el 64 por el 12,5. Ya, por el 12,5. Y después me lo tienen que dividir. Después me lo tienen que dividir en 100. ¿Ya? Es súper tedioso. ¿Ya? Es súper tedioso. Entonces, ¿qué recomiendo yo para estos casos? Para este caso, ¿qué es mejor? Es mejor saberse algunos porcentajes de memoria. El 12,5%, ¿a qué fracción corresponde? El 12,5%. ¿Quién sabe a qué fracción corresponde el 12,5%? Un octavo, ¿cierto? Es un octavo. ¿Sí? Es un octavo. Entonces ustedes me sacan al tiro un octavo de 64. 64 partido por 8, y esto es 8. Y 8 es el 12,5% de 64. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para próximas veces, quiero que se aprendan de memoria esto. 12,5% es lo mismo a decir un octavo. ¿Ya? ¿Qué otra más es famosa? Si yo les coloco, fíjense en esto, el 37,5%. El 37,5% es un porcentaje que ha salido en la prueba y que tiene dos partes. Tiene una parte que está formada por un 25%, ¿sí? Y otra parte que está formada por un 12,5%. Fíjense. 25%, ¿qué les dije yo que era? En fracción. ¿Cuánto corresponde? Ya, antes de terminar esta idea, una compañera tiene una duda. Micaela tiene dudas con qué. ¿Con el tema de el 64 partido por 8 o la anterior? El 64 partido por 8, ¿no? ¿Sí? Ya. Mira, lo que pasa, Micaela, es que algunos, y todo acá, atención, ¿sí? Algunos porcentajes, bueno, en realidad todos los porcentajes tienen fracciones. Se pueden ser representadas como fracciones. Entonces, el 12,5% es lo mismo a decir un octavo, ¿sí? Si yo te pido, calcúlame el 12,5% de 64, es lo mismo que tú me calcules la octava parte de 64, ¿sí? Exactamente lo mismo. Si yo te pido, por ejemplo, que me calcules el 50% de 80, ¿ya? 50% de 80, es lo mismo que tú me digas la mitad de 80, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo te pido que me calcules el 12,5% de 64, ¿ya? El 12,5% de 64 es que me calcule la octava parte de 64, ¿sí? ¿Y cuánto es la octava parte de 64? La octava parte de 64, para poder sacar eso, lo que hay que hacer es colocar el 64 y dividirlo por 8. Y eso va a ser 8, ¿sí? Entonces ahí tengo la solución, ¿sí? Ahora, este de acá, 37,5%. El 37,5% es un tanto engañoso. El 1 octavo, ¿cómo lo sacan? El 1 octavo lo sacan de la siguiente forma, ¿ya? Ustedes tienen un 100%, ¿ya? Tienen el 100, tienen el 12,5. El 100 es mi referente, ¿ya? ¿Cuántas veces cae el 12,5 en el 100? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántas veces cae? 8. Y ahí sale el octavo, ¿ya? Porque 8 veces 12,5 da 100. Y si tú me colocas 12,5,
¿sí? 12,5 partido en 100. Y después me divides ya, me lo divides en 12,5. Y me lo divides en 12,5. ¿Te va a dar cuánto? Te va a dar un octavo, ¿sí? Te va a dar un octavo. Todos los porcentajes están construidos en base a esa regla, ¿sí? Vamos a colocar más. Por ejemplo, tengo el 100%, ¿sí? Tengo el 100%. Lo multiplico por 1. ¿Cuánto me va a dar? ¿Cuánto es 100 por 1? 100, ¿ya? Para los que no están despiertos. 100. Después, si yo quiero saber el 50%, 50. ¿Por qué número tengo que multiplicarlo para que me dé 100? Por 2, ¿sí? Ya. El 25, ¿por qué número lo multiplico yo para que me dé 100? Por 4, ¿sí? Por 4. ¿Por qué número multiplico el 20 para que me dé 100? Por 5, ¿sí? Por 5. Esto va a ser 100. Esto va a ser 100. ¿Por qué número multiplico el 10 para que me dé 100? Perdón, el 10 para que me dé 100, ¿sí? El 10. ¿Ya? El 10. Fíjense, fíjense acá. Todos los porcentajes están asociados a una fracción. ¿Ya? El 12,5, ¿por qué número tengo que multiplicarlo? Por 8, para que me dé 100. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos puede ser transformado a una forma fraccionaria. O sea, cuando hablamos del 50%, nosotros hablamos de un medio. Cuando hablamos del 25%, hablamos de un cuarto. Cuando hablamos del 20%, hablamos de un quinto. Cuando hablamos del 10%, hablamos de un décimo. Cuando hablamos del 12,5%, hablamos de un octavo. Y puedo seguir. Puedo seguir con todos los divisores del 100. ¿Ya? Con todos los divisores del 100. El 5%. El 5%, si yo lo multiplico por 20, me da 100. O sea, yo puedo decir que el 5% es lo mismo a decir la una veinteava parte de algo, ¿cierto? Una veinteava parte. 1 partido en 20. ¿Sí? Entonces, claro, también tiene que ver con los percentiles, pero los percentiles tienen que ver con medidas de posición. Eso no va a pasar en estadística, pero también sigue esos mismos lineamientos, ¿ya? Sigue esos mismos lineamientos. El tema del 1. ¿1 por cuánto? 1 por 100 es 100. ¿Sí? Ya. Y entonces podemos decir que el 1% corresponde a qué? A la centésima parte. ¿Ya? Ahora, ustedes pueden ir construyendo, ¿ya? Ustedes pueden ir construyendo distintos tipos de porcentajes. Por ejemplo, si yo les quiero preguntar, ¿cuánto es el 37,5%? ¿Sí? ¿Cuánto es el 37,5%? El 37,5% es lo mismo a decir este de acá, 25% más 12,5%. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero el 25% es lo mismo a decir un cuarto. Y el 12,5% es lo mismo a decir un octavo. Entonces yo puedo decir que esto es lo mismo a decir un cuarto más un octavo. A fin de cuentas, ¿a qué conclusión llego? Si aprendí bien cómo se suman las fracciones, llego a la conclusión que esto es lo mismo a decir 3 octavos. Y voy formando más y más porcentaje, transformándolo, ¿ya? Transformándolos a fracciones. ¿Sí? Ya. Esto para la prueba debería ser de memoria. Hay porcentajes que hay que aprendérselo de memoria. No tienen que dar espacio a la lógica en matemática en algunas cosas, porque van a perder tiempo. ¿Sí? Tiene que ser así. ¿Ya? Tiene que ser así. Entonces, si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿cuánto es el 37,5% de 64? ¿Qué me responderían ustedes? 37,5% de 64. ¿Cuánto es eso? 37,5% de 64. 24, salió súper rápido, ¿cierto? Lo sacaron súper rápido. Porque 37,5% es la octava parte por 3. La octava parte de 64 es 8. Y multiplico por 3 y me da
24. Ya, es así de simple. Tienen para qué andar sacando, ¿cierto? Regla de 3. En este sentido, la regla de 3 es útil bajo otros contextos. ¿Ya? ¿Bajo qué contextos es útil la regla de 3? Y con esto termino la idea y terminamos, porque no quiero bombardearlos de contenido sin que lo puedan asimilar. Cuando, por ejemplo, yo les pregunto, el número 3, ¿qué porcentaje es de 12? ¿Ya? Cosas así. El número 3, ¿qué porcentaje es de 12? Entonces ustedes tienen que transformar esto a un lenguaje matemático y dicen ya, el 12 es a mi 100%. ¿Sí? El 12 es a mi 100%. Entonces yo quiero saber a qué porcentaje corresponde el 3. ¿Sí? ¿A qué porcentaje corresponde el 3? Ya, algo así podría ser. ¿Sí? Algo así podría ser. ¿Ya? Entonces, el número 3, ¿qué porcentaje es de 12? Ya, 25%. Está bastante sencillo ese sí. 25%. ¿Por qué? Porque la cuarta parte. ¿Sí? Por ejemplo, si les digo qué porcentaje 8 de 40, 8 de 40. ¿Qué porcentaje es 8 de 40? 20%. ¿Por qué? Porque ustedes saben que acá se multiplica por 5. ¿Ya? Se multiplica por 5. Entonces, esta es la quinta parte de 40. Entonces, inmediatamente ustedes dicen, ah, ya, esto es tanto porcentaje. ¿Sí? Tanto porcentaje. ¿Ya? Ya. Ya, chiquillos, eso sería por hoy. Informaciones, a ver,